Emberan so biani turu. Emberan ba aham emberan biya kidi makahara dabena. Daira emberan Sofía. Mi nombre ancestral es Querapuma Domicó y ese lo obtuve por medio de la comunidad hace más de un año. Y entonces me decían que usted para nosotros es Querapuma, pero es por el aura, por la energía que manejas. Y porque en el territorio también está el felino, que es el puma, pero también en lengua materna decimos yuma, que es el espíritu de una paloma en selva. Entonces por eso Quera es aroma, loción, fragancia, perfume. Y ya por nombre, como mi mamá me nombró, es Claudia Andrea. Pero también descubrí por medio de la pedagogía que el nombre de Claudia es un nombre de origen romano. Actualmente pues lo escribo Claudia con K, pero también relacionándolo con Quera, Pero no, o sea, me gusta más Querapuma. O mis amistades en la ciudad siempre me han dicho es Domicó, porque ellos saben que a mí me gusta Domicó. Yo soy separada, yo soy mamá de 2 hijos y yo me separé hace 9 años, voy a ajustar 10. A raíz de eso fue que me autopensé y hablé con mi mamá, porque mi mamá me decía, es que nosotras dependemos de los hombres y más si es económicamente. Entonces yo me puse a pensar de que entonces yo solamente sirvo para estar en la casa y el cuidado de los hijos y cocinar, y entonces yo para qué sirvo, y solamente servimos para tener hijos y ya, ¿o qué? Entonces ahí fue y hablé con mi papá primero. Yo le dije, bueno, esta es una oportunidad, las cosas pasan por algo, yo quiero estudiar, quiero ir a Dabeiba, quiero darme la oportunidad de... Yo soy mujer en Vera en la ciudad, pero quiero conocer las mujeres de mi familia en comunidad. ¿Estás segura? Sí, yo quiero ir. Y entonces él me preparó y me llevó, ya me quedé. Bueno, desde muy pequeña, pues con mi papá tengo el hábito de salir a caminar, pero yo no sabía el por qué, la costumbre de mi papá hacer eso. Y cuando ya pasé pues a la pedagogía de la Madre en Tierra, comprendí el porqué, el sentido del por qué siempre como agradecer, todo el tiempo es agradecer, agradecer por la vida, agradecer por lo bueno o lo malo, todo el tiempo. Pues yo empecé simplemente a caminar y observar pues todo lo que hay alrededor. Pero cuando ya uno va aprendiendo más de las raíces, entonces uno comprende el sentido de la espiritualidad, que es la relación con todo, con todo, con todo. Entonces de ahí, a partir de ahí, empecé ya a verle más sentido, ¿sí?, a la vida, a lo que se está en el momento. A mí me pasó algo muy, muy hermoso en la comunidad. Y ahí fue donde yo empecé por esa búsqueda. Y ahí fue donde yo me di cuenta también el choque con la religión. Porque yo me impregné, cierto día estábamos en la selva y yo iba con unos jaibanás y con unos gobernadores locales, íbamos para una reunión a selva adentro, a muchas horas de camino. Y yo me impregné en un lugar donde era maravilloso, o sea, yo me quedé, era maravillada viendo el lugar tan hermoso. Pero cuando volteo hacia la derecha a mirar, estaba la montaña llena de árboles muy altos y yo no sé cómo poderlo manifestar, o cómo expresarlo, digo más bien porque esos árboles se manifestaron, o sea, eso brilló. Entonces yo me puse a llorar porque yo nunca había visto, o sea, eso yo nunca lo había vivido. Entonces ahí fue donde yo comprendí lo de la religión. Bueno, y nosotros nos hablan de Dios, pero si la espiritualidad está acá, o sea, el espíritu de la selva me habló, se manifestó.
Entonces un Jaibaná que iba adelante me dijo, yo no vi lo que vistes, pero sí sentí, usted debe hablar la lengua materna de nosotros, usted debe hablar la emberabrea. Y yo lloraba y lloraba, y yo, ¿qué es esto tan hermoso que vi aquí en selva? Entonces yo vivo muy agradecida con las selvas de allá porque yo dije, ay, o sea, esto es purísimo porque es que todo el territorio es hermoso. Pues desde muy pequeña mi papá me enseñaba la lengua materna, pero mi madre decía que eso era muy feo. Y cuando yo empecé a estudiar la primaria me dio muy duro porque la profesora de primero pues me pegó porque yo no sabía hablar español. Entonces eso para mí fue muy... O sea, yo no quería volver porque yo hablaba era la lengua materna. Y mi papá era el que me enseñaba, porque en nuestra cultura son las mujeres que transmiten la lengua materna. Pero en este caso era mi papá. Entonces en los tiempos que él tenía libre era el que me enseñaba la lengua. Sí. Y era eso. Entonces mi mamá decía que hablar eso era muy feo. Y hoy en día todavía hay gente que le dice a uno, ¿y usted habla así raro como su familia? Y yo, ¿cómo así que raro? O sea que hablar español es válido, pero el ancestral no. Bueno, primero, pues, importante la lengua materna, sí, porque son dos miradas diferentes, la ciudad y estar allá. Pero a medida que escuchaba, yo preguntaba mucho, y bueno, ¿y qué significa? No sabemos, ¿cómo que no sabemos? Entonces hablamos por hablar. Entonces me daba cuenta de que uno no debe aprender una lengua solo por hablarla para poderme comunicar con el otro, sino qué estoy diciendo o por qué, cómo lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces era lo que más me intrigaba. Entonces cuando empezamos a estudiar significados de vida, y cuando estábamos en el grupo en Vera, en la universidad, nos cuestionábamos mucho con Dayisese o Karagaví. Y entre todos nos dimos cuenta que es que Karagaví no es el Dios de nosotros, sino que quiere decir que cuando nos mostraron la imagen de Dios, era hombre velludo. ¿Sí? Entonces, claro, hay que estudiar, hay que profundizar más esos significados de vida de cada palabra que decimos, de todo lo que expresamos. Lo que descubrimos con la pedagogía es que las lenguas originarias te hablan todo el tiempo de poesía, ¿sí? Es como romántico. Y cuando uno va a mirar el español es muy violento, es muy agresivo. Entonces uno dice, ah, ya comprendí. Me sorprendí mucho porque es que uno escucha aquí afuera que las comunidades, que los resguardos reciben dineros del Estado, entonces vi mucho abandono, los tambos o las viviendas prácticamente casi destruidos, los abuelos abandonados, mucha sumisión, mucha recarga de trabajo hacia las mujeres, los niños abandonados, los padres no se veían por ningún lado. Pero también lo otro es que como yo tejo, yo aprendí a tejer por medio de mi papá, entonces esa también fue una entrada para conversar con las mujeres y para que se pudiera abrir como ese espacio de diálogo y lo que encontré fue que ellas empezaron a desahogar sus miedos, sus penas. Eso fue algo que también aprendimos mucho de la pedagogía de la Madre Tierra, porque nosotros hablamos mucho de lo camá, que son los collares.
Entonces empezamos a mirar los significados de vida, qué significaban, pero es que también eso era algo que yo hablaba con mi papá. Bueno, usted fue el que me enseñó, nuestra familia fue el que me enseñó a tejer, pero ustedes nunca, y tampoco yo indagaba qué significa y por qué los colores. Mi papá me decía, hija, no sé, porque para las monjas en ese tiempo que los hombres tejieran teníamos que hacerlo al escondido porque decían que eso solo era para las mujeres. Por ejemplo, este okama que hay ahí, uno de mis primos me decía, prima, métale más amarillo por aquí. O sea, cómo sale eso tan natural por aquí, esos colores tan fuertes. Y los colores tan fuertes porque es la alegría, esa es la alegría. O sea, el embera todo el tiempo es en alegría. Y yo, con razón los colores tan... Porque yo decía, ¿de dónde salen esos colores? Claro, son el reflejo de la naturaleza plasmados en los animales. Usted va a la selva, usted va a la selva y todo el tiempo es verde, todas las tonalidades de los verdes. Y por ahí en el trasfondo usted encuentra rojo, naranja, amarillo. Ya no, ya comprendí por qué los colores así. Yo tejo para sanar, porque es el tejido de la vida, o sea, ahí está lo que llaman aquí afuera el plan de vida. Yo no es que el plan de vida de nosotros ya está. O lo que llaman aquí afuera también el buen vivir. Y resulta que los abuelos nos dijeron, no, es que el plan de vida ya está listo, ya está ahí. Ahí, la historia no se puede olvidar. Todos los días hay que recordar y celebrar quiénes somos. Es como al verle esa experiencia tan linda de la manifestación de la selva, era lo que yo decía, ay, es que aquí se puede hacer muchas cosas. O sea, la vi muy claro, me visioné, yo decía, pero es que tenemos que ser todos. Entonces empezar suave porque no es fácil. No es fácil y sobre todo pues trabajar con las mujeres para poder romper ese silencio porque muchas viven amenazadas, ¿sí? Con mucho miedo. Entonces cuando trabajamos el tejido empezaban, o sea, se abrían y también hubo manifestación con los animales. Eso era algo maravilloso. Llegaban los grillos, llegaban la mantis religiosa y una abuela me decía, vea, esa es su abuela, pero lo miraba a uno como una persona y se me montaba aquí, se le pasaba a ella, volvía y me miraba y yo decía, no, ¿qué es esto que estoy viviendo? O sea, cómo los animales se fueron acercando en ese taller que estábamos haciendo de tejido. Y lo que me interesa es el tejido con ella, o sea, como una asociación de mujeres, no hacer lo que hacen aquí afuera, que es el capitalismo, no. Es como mirar también otras formas de vida y otra manera de buscar el auto, o sea, esa parte económica. Y que ellas aprendan de que pues, o sea, todo lo que sabemos hacer y todo lo que desde ahí mismo el territorio nos da, porque ahí está todo en el territorio, o sea, no seguir con esa misma sumisión, maltrato. Entonces yo decía, aquí hay que hacer, o sea, hay que empezar por aquí, pero también con la educación, porque ellos ya me dijeron, queremos educación intercultural propia, pero también convencional, porque queremos hablar también español. Y algo sorpresivo era que las mujeres no hablan español, las de selva no hablan español, todo el tiempo es en emberabedea. Entonces yo decía, ¿pero por qué pasa esto? Claro, entonces los hombres pueden salir, ya, no, es que aquí entra patriarcado y entra machismo también. A ver, a mí me gusta mucho trabajar, sí, la parte educativa, pero también me gusta mucho el tejido. Y a mí me gusta pintar, entonces me sueño también allá con espacios de... Porque es que he trabajado con los niños y si usted viera lo que ellos manifiestan cuando uno solamente les lleva colores, pintura y salen con unas cosas que yo me quedo así como... No, o sea, hay que estar acá, porque sacan unas cosas que uno se queda, o sea, al gusto de ellos, lo que sale de aquí, ¿sí? Es maravilloso. Comprendimos también que esto es pura geometría sagrada. Entonces yo decía, entonces yo decía, pero si vamos a hablar de educación, ¿cómo empezar con los niños? Porque esto aquí descubrí que hay geometría, es matemática, todo el tiempo es contando. Y también acá cómo se puede enseñar las tablas de multiplicar. O sea, yo pensaba todo esto y yo, no, es que todo, o sea, la vida es todo el tiempo el conteo, el conteo, el conteo. Bueno, cuando estoy acá en la ciudad, pues siempre agradecida porque le abre a uno muchas puertas. La universidad fue, o sea, ese paso por la universidad fue maravilloso porque es
tener la mente muy abierta y con mi familia en el territorio tratan de ser muy etnocéntricos y eso no permite que evolucionemos, y más sobre todo esa parte tan violenta que se vive hacia las mujeres. Por ejemplo, ayer nada menos me llamó un primo y me dijo, terminaron los niños de quinto de primaria, si usted va a una comunidad rural, solamente hasta la primaria. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Que quieren salir a estudiar al pueblo, pero si llegan al pueblo no tienen dónde quedarse, entonces piensan la alimentación, la estadía y pues el transporte. Entonces, ayer un primo me decía, ¿cómo traer un profesor de bachillerato hacia las comunidades, pensando en lo otro? Y yo dije, pues es que estando en el territorio podemos hacer el bachillerato también. Y eso es lo que queremos hacer, la primaria no solamente, sino también el bachillerato. Siempre pensando en la comunidad, siempre pensando en todos allá. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar? Yo ya he vivido en la ciudad, pero quiero estar allá por muchas razones. O sea, ¿cuál es mi misión entonces? Cuando uno se autoescribe, entonces, bueno, listo. Entonces, esto que se cumpla, porque si estamos hablando de coherencia, lo que digo se debe hacer. Cuando uno retorna hacia el territorio y uno empieza a indagar, o sea, como a cuestionarse, y entonces yo hablé con mi papá porque algo lindo de la pedagogía es que uno debe autoescribirse, ¿sí? Para poder sanar con la tierra y también sanar el ombligo, que es pues el origen muy importante. Entonces empecé a hablar con mi papá el por qué y cómo llegó a la ciudad. Entonces él me decía, nuestra cultura es muy linda, pero hay cosas que yo no estoy de acuerdo y una de esas fue el maltrato. Yo no aguanté y yo me volé junto con mi hermano. Y o sea, él me explicó todo con detalles de cómo fue, por qué lo hizo. Entonces yo decía, fuiste muy valiente porque en este caso y en la actualidad, pues en la comunidad está muy dominante la sumisión de las mujeres. Yo a la ciudad lo agradezco y también comprendí, hacerle comprender a los hermanos de los otros pueblos, hasta nuestra misma cultura, de que pues yo no tengo la culpa y a mí me tocó en la ciudad, y que eso tiene un trasfondo, una historia del por qué mi padre llegó a la ciudad, o por qué mi madre también llegó a la ciudad. Cuando estuve en el Chocó, cuando estuve en la parte de Urabá, que donde estaban pues habitan en veras, entendí que es que los ancestros no usaban ropa, sino que era kipara o chipará. Y yo, claro, o sea, que de acuerdo al territorio es que van las mangas dependiendo del clima. Entonces yo, o sea, comprendí muchas cosas y empecé a investigar. Y cuando pasa el proceso de la pedagogía, ya en el segundo semestre yo empecé a vestirme así. O sea, yo ya iba siempre y por donde vaya ya era así. Me hace falta eso porque eso me identifica. Pues a ver, la mayoría de las personas me admiran, que tan bonito, esos colores, que qué rico llegar a una parte y que lo salude a alguien con esos colores así tan fuertes, como de la alegría, es lo primero que le dicen a uno. Y otros dicen, ay, ¿cómo así? Eso es un uniforme. O sea, la gente se asusta, ay, pero es que usted es civilizada. Así, yo no es que sea civilizada. Esto es una resignificación de mi identidad, de mis raíces, de mi familia, de mi cultura. Y yo lo estoy manifestando de esta manera, o sea, es mirar cómo lograr que esto no se pierda, porque está muy vivo. Entonces, empezar a descubrir todo lo que se plasma, porque la ropa como tal es muy cristiano, viene de la parte cristiana, entonces es cómo no perder esto en los tejidos, en lo que plasmamos. Entonces acá es mirar qué significaba, bueno, los colores, pero qué plasmamos. Entonces, claro, es el territorio, son las montañas. Lo primero que me decían es que son las montañas, es el agua, son los ríos, es el camino, pero cuando el abuelo sabio me dijo, Joselino Bailarín, cuando me dijo, es que nosotros somos animales y uno de esos principales es la serpiente. Entonces ahí fue donde yo empecé a investigar más la serpiente.
Y resulta que la serpiente, allá hay muchas especies y empezamos a mirar la piel y es lo que se plasma. Pero también llegamos a la conclusión de que es complemento hombre-mujer, de que no se puede el uno sin el otro, ¿sí? Ese es el equilibrio de la naturaleza. Entonces eso era lo que más yo decía, quiero usar mi ropa que me gusta, pero quiero saber el significado. Y entonces me cuestionaba, y yo es que las ancestras fueron muy inteligentes o han sido muy inteligentes de que bueno, nos van a poner ropa, pero entonces vamos a plasmar en la ropa lo que somos. Entonces eso era lo que más me sorprende. Yo, uy, no, es que las mujeres son muy inteligentes, qué potencial el que hay ahí. Entonces no se dejó perder y que todavía existe. Entonces, cuando empecé a diseñar todo esto así, las jóvenes empezaron también algunas mamás me preguntaban tan bonito y les empezó a gustar. Entonces, ahí es donde queremos lograr como fortalecer esa identidad, o sea, el por qué lo usamos, cuál es el sentido de esto. No es usarlo por usarlo o venderlo por venderlo, no. Es lo que representamos, lo que significa, tiene un valor muy importante. Por ejemplo, yo no sabía que yo tenía la vocación para ser docente o para explicar, y desde muy joven siempre mis vecinos por acá me buscaban, pero yo no, y cuando ya pasé a la pedagogía, yo no sabía que pues mis compañeros hermanos de los otros pueblos me miraban como una líder, pero yo no lo entendía. Y cuando ya pasé a las pedagogías, yo, ay, es que yo tengo esta vocación, o sea, y esto es también un servicio de voluntad, de solidaridad que la gran mayoría de las universidades te enseñan es solo trabajes, reciba dinero, pero ¿dónde está también lo que tú das? O sea, quieres recibir, pero tú también ¿qué das? ¿Cuál es mi plan de vida? En mi plan de vida, estar en la comunidad, estar allá en la comunidad con mi gente, porque uno de mis retos y desafíos es estar allá y no cargar esos miedos, porque mucha gente dice, usted de la ciudad, ¿cómo va a estar allá si no hay luz? Y yo no, es que hay que estar allá, es que hay que estar donde está la gente. Ese es el reto que yo tengo y una de las más grandes es aprender la lengua materna. Es la lengua materna. Yo siento mucha alegría, pues es que es lo mío y yo pienso que lo que a uno le gusta a uno le va muy bien, eso sí lo he confirmado y a mí me gusta estar allá porque es muy tranquilo, es compartir, aprender, porque es que ellos dicen que yo les voy a enseñar y resulta que es que yo antes aprendo de ellos. Pues para mí, yo comprendo que todos los territorios son sagrados. O sea, cada cuerpo de cada uno de nosotros, el territorio es sagrado, porque el territorio es cuerpo. Entonces, todos donde yo vaya, es donde yo soy. O sea, es que es Jericó, es que es Dabeiba, o sea, es muchas partes donde yo esté, el territorio está ahí, siempre presente, son sagrados. Y algo que yo resalto mucho de la pedagogía son los 5 principios fundamentales que aprendí y sí, está reflejado en todos los pueblos originarios, que es el silencio, la palabra dulce, la coherencia, la observación y la escucha, fundamentales. La lengua es música, es comunicación, es vida, transmite mucho conocimiento, la lengua materna. El territorio es vida, todo el tiempo es vida, 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 vida.